Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie del don más importante para edificar la iglesia. Es posible que un día nos hayamos sentido conmovidos por el Señor, que nos muestre su camino, su manera para edificar el cuerpo de Cristo, y caigamos ante Él para orar y decirle: Señor Jesús, gracias por tu gracia, gracias por dejarme ver, aquí estoy, me presento a ti, me doy a ti, o algo parecido. La verdad es que este hecho de presentarse al Señor es lo mismo que de entregarse a Él, es como dedicarse, es como consagrarse para su obra. Si le damos a alguien un regalo, no está bien que lo reclamemos después, ya no nos pertenece a nosotros, es de Él. Así que recuerde esto: cuando nos damos al Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros. Darse al Señor es como asumir un lugar producto de su invitación. Esto es disponernos para colaborar con Él. Muchas veces no sabemos por qué no estamos disfrutando mucho a Cristo. Y es debido a que hemos alterado nuestro caminar de acuerdo con lo que el Eterno nos había indicado y habíamos propuesto obedecer según su fuerza. Si no mantenemos nuestra posición como aquellos que se han presentado a Dios, que se han dado a Dios, perderemos nuestro disfrute de Cristo. La razón por la cual muchas veces no disfrutamos a Cristo o no disfrutamos a Cristo continuamente es que hemos anulado el hecho de habernos presentado a Él. Hemos dejado de vivir como consagrados y hay un desvío en el camino que impide el disfrute de Cristo. Si no disfrutamos a Cristo, será muy difícil que podremos exhibirle de manera orgánica, natural. Todo será un producto nuestro o muy poco o bastante religioso. Solo podemos exhibir lo que ganamos de Él. Y lo que ganamos es aquello que disfrutamos internamente, lo que Él se va manifestando en el vivir diario, aquello que se hace vida. Muchos estamos en Cristo hace años y tal vez es tiempo de preguntarnos a la luz de Él, como dice el Salmo 36:9, en su propia luz, si estamos disfrutando a Cristo continuamente, si vemos ganancias, si hemos vivido usando los recursos naturales, esto que llamamos nuestra vida como creyentes. Poniendo juntos los textos de 1 Corintios 14:26 y Efesios 4 del 11 al 16, nos damos cuenta de que podemos recuperar ese camino bíblico de 1 Corintios 14:26 al practicar Efesios 4 del 11 al 16. El Señor nos trae a la culminación el Señor, para traer a la culminación su propósito eterno, ha venido trayendo a vida muchas verdades y prácticas bíblicas a lo largo de la historia de la iglesia. El hermano Broadbent, en su libro La Iglesia Peregrina, dijo que la historia del Señor restaurando a la iglesia se remonta tan temprano como el mismo siglo II. Desde allí comenzó un desvío y desde allí Él comenzó a restaurar, a recuperar, a recobrar. Lo ha venido haciendo y continuará según Él mismo lo prometió, porque Él dijo: edificaré mi iglesia. Creemos que la manera de reunirnos es parte de esta recuperación o de esta restauración, es una de estas restauraciones. Tal vez podamos llamarle la manera en que la iglesia es expresada como organismo. La manera religiosa tradicional es que se reúnen, o el cristianismo, o la manera religiosa tradicional en que se reúne el cristianismo es conforme a las costumbres de las demás naciones. Mire, lea 2 de Reyes 17:8. El hermano Charles Henry Mackintosh, un predicador que vivió en los años 1800, se refería a 1 Corintios 14:26, a un pasaje que la obra del maligno de alguna manera había escondido a la iglesia y que la iglesia debía poner en práctica lo dicho allí, que este es un asunto muy importante en el Nuevo Testamento que necesita ser traído a vida, pero que nuestra costumbre en la manera de reunirnos lo hacía prácticamente imposible. Que el Eterno, amado, en su gracia nos permita verlo. Piense en su propia experiencia en la vida de la iglesia. ¿Dónde podemos ver una reunión
en la que los cristianos, sin que nadie les esté exhortando, sin que nadie les esté retando, allí veamos que cada uno de ellos tiene algo. Es muy difícil que los creyentes vivamos esta verdad. En 1 Corintios 14, 26, Pablo emplea la palabra tiene 5 veces. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Este tipo de reunión donde la vida fluye de los unos a los otros, una reunión en mutualidad, es diferente a las costumbres de las naciones. Póngase aquí a las costumbres de cómo hemos practicado la iglesia. Cuando las naciones se congregan, solamente una persona habla y las demás escuchan. Esta práctica es producto de la confusión babilónica imperante. Es humana, por lo tanto es mundana y natural. Pero ¿cómo podemos practicar ese tipo de reunión de acuerdo a 1 Corintios 14, 26? Amado, ¿cuánto deseamos verla? ¿Usted lo desea? ¿Desea ser partícipe de algo así? Tener una reunión en la cual cada uno tiene algo que ministrar para el cumplimiento de 1 Corintios 14, 26. Oh, amado, esto sería tremendo. Si hemos de darle cumplimiento a este pasaje, tenemos que atender a lo que dice Efesios 4, del 11 al 16. Todas las personas o las personas constituidas o dotadas tienen que perfeccionar a los santos. Entonces los santos realizarán exactamente lo que las personas dotadas hacen y cada miembro del cuerpo de Cristo ejercitará su función. Por la operación de cada miembro ahora, todo el cuerpo de Cristo causa el crecimiento de sí mismo. La respuesta en cuanto a cómo se puede cumplir 1 Corintios 26 se halla en vivir Efesios 4 del 11 al 16. O sea, es el resultado de, o el producto de, es parte de un proceso. Podemos considerar esto el evangelio, podemos considerar esto buenas nuevas, porque esto es parte de la obra del Señor y un avance en cómo el Señor restaura su manera y edifica su cuerpo. Somos muy bendecidos porque hemos sido salvos, porque se nos han quitado los velos y porque estamos en la posición correcta de ver la necesidad de practicar 1 Corintios 14, 26. Esto es una parte muy significativa en la historia de la iglesia. Basado en las Escrituras, podemos saber con certeza que lo dicho en 1 Corintios 14, 26 y en Efesios 4, del 11 al 16, se cumplirá. Lo más importante que nos revelan estos dos pasajes de la Escritura es la reunión apropiada de la iglesia para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, no para la edificación de una congregación. Y varias veces hemos venido señalando este punto y Dios nos permite ver la diferencia. Esto tiene que cumplirse y el cumplimiento de esto constituye una gran parte de la obra de restauración del Señor para traer la iglesia a su camino, el camino bíblico, camino escritural. Esta revelación debe ser un tesoro que debemos apreciar y debemos recibirla en realidad como buenas nuevas. Somos muy bendecidos por estar en este tiempo en el que el Señor añade más y más luz sobre su diseño. Es una realidad que para ser un cristiano en el cristianismo tradicional de hoy no se requiere mucho. Las personas escuchan el evangelio, se arrepienten, confiesan sus pecados, reciben al Señor y se bautizan para hacerse miembro de alguna congregación, de alguna iglesia local, de alguna de las denominaciones existentes. Después que son salvas, a ellas se le ha dicho que irán al cielo cuando mueran y mientras se preocupan por ser buenas personas, hacer buenas obras. Escuchan muy poco o nada sobre la necesidad del eterno, sobre la necesidad de que el propósito de Dios sea cumplido. Más bien casi creen en un Dios que ha de cumplir sus deseos, porque ellos mismos quieren agradarlo a Él. Hermano, y esto es básico para todas las religiones. Ellos se reúnen semana tras semana durante los fines de semana para escuchar a una persona hablar, a una sola, y hacen ofrenda, por lo que esperan que el Señor les añada bendición, que normalmente tiene que ver con comodidades en esta vida. Después de trabajar duro la semana, a ella les gusta relajarse. Esto es lo normal, los fines de semana, y divertirse un poco. Y creemos que ir a la iglesia pues es parte de esta rutina, casi una forma
de diversión para muchos cristianos, y ellos salen de ahí y se sienten un poco llenos de paz y después comen con la familia. Ellos escuchan a un coro cantar canciones lindas y escuchan a un buen orador dar un mensaje con una grandísima elocuencia, se sienten retados, llenos de paz. No se requiere que ellos estén llenos de vida ni anden en el Espíritu. Sin embargo, es muy difícil para el hombre natural ser un cristiano conforme a la palabra de Dios. Escúchalo bien. No puede el hombre natural ser un cristiano. Cristo es el cristiano. Puesto que nosotros somos cristianos, tenemos que seguir el camino bíblico, no el camino tradicional y fácil. Debemos seguir el camino bíblico, que es el camino angosto. Una vez que nacemos en este mundo, tenemos que creer en el Señor Jesús para ser creyentes. Debemos pasar un proceso para que Él nos haga como Cristo y cumpla su propósito eterno. Ahora que somos creyentes, debemos desposarnos con Él. No tenemos otra alternativa en este asunto, porque nosotros somos del Señor. Él nos creó, nos regeneró y nos escogió. Por lo tanto, nosotros no tenemos otra alternativa. Tenemos que tomar su camino. Como creyentes de Cristo que somos, estamos casados con Cristo. Y sabemos que vamos un día a esas bodas como culminación. El matrimonio, en cierto modo, nos ata. Cuando una persona se casa, ya no tiene libertad como solía tener de cuando era soltera. Tanto el esposo como la esposa son restringidos. El uno restringe al otro. De la misma manera, nosotros somos restringidos por el Señor ahora. No podemos hacer lo que deseamos porque Él es nuestro marido. Cuanto más aceptemos su restricción, más paz disfrutaremos, porque más le disfrutamos a Él como nuestra paz, mientras Él crece como vida en nosotros y su vivir es manifestado. Recordemos, amados, que de hecho su restricción nos conviene para ser llevados a la culminación de su propósito. El Nuevo Testamento está lleno de gracia y también lleno de responsabilidades. Y vamos a continuar viendo esto en el próximo audio. Gracias y paz, hermano.